hay personas que no pueden leer o que creen que no pueden leer un libro. Bueno, para empezar, si no puedes leer un libro o si crees que no puedes leer un libro, es por tu falta de atención o porque sientes que un libro es aburrido, es algo muy aburrido. ¿Y por qué sientes que es algo aburrido o muy aburrido? Básicamente porque estás todo el día expuesto a fuentes de dopamina mucho más grandes, y cuando te pones a leer un libro te parece aburrido. Si estás todo el día viendo TikTok, viendo videos de 30 segundos, pasando a las 5 segundos los videos, porque no te parece un entretenido un video que está hecho para ser entretenido solo por 10 segundos, imagínate leer un libro. Y prácticamente a la persona promedio leer 10 páginas le toma media hora, o no sé, la verdad. Bueno, no sé si media hora, pero más o menos leer un libro, si tú estás acostumbrado a ver TikTok, a las redes sociales, a fuentes de dopamina para dopamina rápida, pues leer un libro es algo que te va a parecer aburrido. Yo entendería a la persona que le parece aburrido, pero para que el libro te deje parecer aburrido, bueno, para empezar tiene que ser un libro que te interese de verdad, o que quieres aprender algo de ese libro. Por ejemplo, en mi caso, yo no leo novelas, yo no leo ficción, yo leo libros de desarrollo personal, libros que me ayuden a mejorar en mi vida, libros que me aporten algo, no solo por leer una novela. Que hay personas que lo hacen y da igual, pero si vas a leer una novela, pues léela, está bien, es lo mismo que ver una película. Pero yo prefiero, si voy a leer por algo, ¿no? Por algo productivo. Pero no hay nada de malo en leer solo por entretenimiento. Quiero leer por entretenimiento, cada quien tiene su vida. Yo prefiero leer para aprender, pero cada quien. Entonces, si tú quieres dejar de aburrirte cuando lees un libro o dejar de no poder leer un libro, lo primero que tienes que hacer es dejar de ver TikTok, eliminar o limitar tu tiempo en redes sociales. Y después tienes que tener obviamente un libro que te interese de verdad. Y yo diría que te pongas un momento al día, con media hora, una hora, para leer, solo para leer, y te fuerces a estar ahí, leyendo. Hay otras personas que les pasa, por ejemplo, que se ponen a leer y básicamente se pierden las palabras y no entienden, y al final solo leen por leer y no entienden el mensaje. Esto a mí me pasa cuando yo leo, por ejemplo, bueno, cuando yo leía en clase, me pasaba eso, que me ponían a leer y yo leía solo por leer. No entendía nada de lo que leía, solo leía por leer. Bueno, pues a muchas personas les pasa cuando intentan leer un libro o cuando intentan leer algo, que leen al final solo por leer y no entienden. Bueno, si te pasa esto es porque no estás metido en la lectura, estás leyendo muy superficial. Y para que no te pase eso tienes que meterte a fondo en la lectura, tienes que entender cada palabra. Y si no entiendes una palabra, pues no sé, buscan en el diccionario o algo, o lee una página 5 veces hasta que puedas entender. A mí me pasaba esto, por ejemplo, con el libro de Maquiavelo, El Príncipe, que es un libro un poco jodido de leer si lo vas a leer. Como primer libro yo recomiendo leer El Príncipe de Maquiavelo a una persona que quiera leer por primera vez. Es un libro muy difícil de leer, pero a mí lo que me pasaba era que yo al leer una página o leer dos, yo tenía que estar en una página como 10 minutos o más o menos así, buscando cada palabra en el diccionario que significaba, porque son palabras antiguas y tal. Entonces, además que aprendes un montón, porque estás aprendiendo nuevas palabras, cosas así, pero obviamente no es como que lo más placentero estar leyendo una página 5 veces porque no entiendes. Pero al final del día eso es lo que vas a tener que hacer. Por ejemplo, si te pasa esto de que leer te cuesta un montón, primero verifica que
hay libros que son difíciles de leer, que si estás empezando a leer, yo no te recomendaría que empieces por ese libro, que empieces por un libro más fácil de leer. Yo creo que de verdad te interesa un libro con un lenguaje que tú entiendas, y así poco a poco vas avanzando, y una vez ya hayas masterizado ese libro, vas subiendo un poco de nivel y tal, hasta que puedas leer libros como por ejemplo El Príncipe de Maquiavelo. Es un libro bastante difícil de leer, la verdad. Al final, lo único que puedes hacer en este caso es repetición. Repetir. Porque si no entiendes la primera, o si te pierdes en la lectura, vas a tener que leerlo otra vez y vas a tener que enfocarte al máximo. También tienes que ver que no tengas tantas distracciones, porque muchas veces puede ser culpa de distracciones. Que estás leyendo un libro, pero escuchas gritos por todos lados. Que estás leyendo un libro, que estás escuchando música, que estás leyendo un libro, o no sé, o te pones a pensar en otras cosas. Cuando lees un libro, sumérgete en el libro, piensa solo en las páginas de ese libro, no pienses en otra cosa. Ese es el secreto para leer. Al final, leer a mí no me parece que es algo obligatorio para cualquier, bueno, no debería. Si es que no puedes leer y que te cuesta un montón y que leer lo más difícil de tu vida y que no quieres que nunca vas a leer, dile que sigas probando, que lo sigas intentando. Pero si te rindes, que ya te digo que no te rindas, puedes leer audiolibros, que es básicamente lo mismo. Y a mí audiolibros es una opción que he estado experimentando bastante este año y a finales del año pasado, por el simple motivo de que los audiolibros puedes leerlos mientras manejas, mientras haces otras cosas y tal, y te ahorras tiempo, eres más productivo, y básicamente eso. Por eso yo he empezado a hacer más audiolibros, a leer más audiolibros que libros, pero obviamente siempre quiero leer un libro que otro por ahí, y hay libros que me gusta tenerlos físicos, porque al final es lindo tener un libro físico subrayado y tal. Pero los audiolibros también es una opción bastante buena, si no es que igual de buena que leer libros físicos, porque al final es lo mismo. Es lo mismo, el conocimiento. Al final lo que un libro te quiere transmitir es conocimiento, que lo puedes obtener leyendo o escuchándolo. Al final es lo mismo. Siempre y cuando lo entiendas, está perfecto. Y otra cosa es que a mí me parece que si hay un libro que te parece que es el mejor libro y te cambió la vida, me parece que leerlo una vez no basta. Un libro mínimo. Si es un buen libro, si es un gran libro que dices, wow, este libro es el mejor que he leído en mi vida, voy a leerlo. Bueno, si es un libro que te parece muy bueno, yo creo que deberías leerlo mínimo 3 veces. Como mínimo. Hay como máximo las que quieras. Pero mínimo 3 veces deberías leer un libro para que aprendas. Porque muchas veces, esto pasa también a muchas personas que leen un libro, que leen otro. Por ejemplo, los CEOs leen creo 50 libros al año. Es aproximadamente un libro a la semana. Entonces, cuando tú le preguntas a esa persona qué aprendió, al final no aprendió nada. O depende de la persona también. Pero tú tienes que enfocarte en aprender. Y por eso digo que mejor lee un libro 5 veces, un libro 3 veces. Porque al final, si tienes un libro que es muy bueno, léelo un montón de veces hasta que se te quede, hasta que te sepas de memoria lo que dice ese libro, las reglas de ese libro. Porque los libros son para enseñarte, y no puedes aprender algo si no te lo sabes, si no lo entiendes y tal. Así que leer libros es una parte muy importante que me parece de la vida, porque estás adquiriendo conocimiento. Más que nada, no leer libros, sino que adquirir conocimiento. Que leer libros es una forma muy buena de adquirir conocimiento.
Tenemos estas formas de adquirir conocimiento por la boca de otra persona. O sea, si estás con otra persona y te lo cuenta, que al final son los libros. Por ejemplo, el libro Meditaciones de Marco Aurelio es un libro de un emperador romano. Eran las notas de un emperador romano, el diario de un emperador romano, que tú lo tienes a tu disposición. ¿Cómo pensaba un emperador romano? Tú tienes ese conocimiento de un emperador romano en tus manos. Así que eso me parece una locura. El Príncipe de Maquiavelo, también un libro muy bueno. Los libros de Robert Kiyosaki, los libros de Donald Trump, me parecen libros que son muy buenos, porque tienes el conocimiento de esa persona y el aprendizaje de esa persona para tú ahorrarte esos errores o hacerte mucho más fácil el camino. Así que adquirir conocimiento a mí me parece algo vital en esta vida, algo que todos deberíamos hacer y nunca deberíamos de parar de adquirir conocimiento, ya sean libros, ya sea por personas, ya sea por cualquier otro medio, pero siempre estar constantemente aprendiendo. Es algo vital para esta vida.